Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José del municipio de La Unión Valle, en especial a los estudiantes de grado octavo en su curso de física. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda y en este video voy a mostrar una recopilación de los conceptos termodinámicos básicos que son necesarios para la mejor comprensión de los temas de clase que se nos avecinan. Temas relacionados con la utilización de las leyes de la termodinámica a partir de la realización de balances de masa y energía. El primer concepto del que se va a hablar es el concepto de sistema. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es la unidad que yo pretendo estudiar, el objeto aislado del resto del universo que yo pretendo estudiar. Para aislarlo, entre comillas, lo rodeo por una frontera. Y todo lo que se encuentre al interior de la frontera será denominado sistema, y lo que se encuentre por fuera será denominado alrededores. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar la frontera del sistema? La frontera del sistema puede ser atravesada por el calor, o puede ser atravesada por el trabajo. Calor lo vamos a definir como todo tipo de energía que se transfiere de un medio a otro medio, siempre y cuando haya diferencia de temperatura entre ellos. Y trabajo lo vamos a definir como energía que puede ser aprovechable mecánicamente y que puede ser representada a partir del levantamiento de un peso. Son simplificaciones que estoy haciendo de los conceptos para que estén al alcance y el nivel de desarrollo de los estudiantes que a este momento ven este curso. ¿Qué convención vamos a utilizar para poderlo caracterizar, tanto al calor como al trabajo? Cuando el calor ingrese por la frontera al sistema, vamos a considerar a ese calor como algo positivo. Pero si el sistema está perdiendo calor a través de su frontera, lo vamos a considerar negativo. Caso contrario con el trabajo. Si el sistema produce trabajo y se ve reflejado en los alrededores, eso será positivo para nosotros. Pero si el sistema requiere para su funcionamiento que se le inyecte trabajo, eso será negativo para nosotros. Pongo un caso. Vamos a estudiar una nevera. Una nevera, ¿qué es lo que hace? Recibe energía eléctrica para mover un motor, o sea que recibe energía mecánica para mover ese motor, y ese motor es quien hace funcionar la nevera. Por tanto, el trabajo, si yo tomo la nevera y la encierro con una coraza, y esa coraza es la frontera, entre la entrada de energía eléctrica termina representando un trabajo que va a ser negativo. ¿Y qué pretendemos con la nevera? ¿Para qué es que encendemos una nevera? Para que el calor que producen los alimentos que están en etapa de descomposición, entiéndase descomposición, todo proceso orgánico que está sucediendo con el alimento a partir de que ha sido tomado el fruto desde la planta o el animal ha sido sacrificado y usted tiene la carne guardada dentro de la nevera. Entonces nosotros pues lo que hacemos es ingerir esos alimentos en estados tempranos de descomposición, y la descomposición orgánica libera calor. Como libera calor, si encerráramos las cosas en la nevera y no sacásemos ese calor, el aire de la nevera se calentaría y haría calentar a los alimentos, y eso haría que se aumentara la tasa de descomposición, que es cuando popularmente llamamos y decir
se dañó la comida dentro de la nevera. Por eso el motor debe entrar una energía para que se mueva un refrigerante dentro de la nevera y poder sacar ese calor. O sea que cuando estemos estudiando la nevera, vamos a asumir que hay un calor que sale y ese calor es negativo. O sea que tendríamos un trabajo negativo y tendríamos un calor negativo. Eso en una nevera. Porque mire que estamos tratando de hacer algo en contra de la naturaleza. La naturaleza que dice con respecto al calor, que del ambiente exterior, que está más caliente que el ambiente interior de la nevera, pretendemos que el calor ingrese. Pero resulta que el motor hace un trabajo que debemos de considerar negativo, pero el necesario para que el calor fluya en el sentido contrario a lo natural. Es decir, desde la baja temperatura que hay al interior de la nevera a la alta temperatura que hay en el exterior. ¿Y cómo lo va a hacer? Utilizando un refrigerante que se va a calentar mucho más que el ambiente exterior, llevándose el calor que está dentro de la nevera. Eso lo veremos posteriormente en ciclos de refrigeración. Entonces, así es que funciona la nevera y la consideramos un sistema cerrado. ¿Y por qué cerrado? ¿Qué significa que sea cerrado? Que no fluye masa a través de la frontera. O sea, todo esto podemos hablar de la nevera siempre y cuando la nevera esté cerrada. Porque si la nevera está abierta, nos pasaría aquello que dicen las mamás popularmente: cierre la nevera que se va a salir el frío. Es una frase incorrecta. El frío no se va a salir, se va a entrar el calor exterior. Bueno, eso, miren que debajo de la palabra sistema dice cerrado. ¿Y por qué dice cerrado? Porque no hay flujo de masa. Pero es que hay aparatos donde la masa está fluyendo, claro, y se van a considerar sistemas abiertos. Entonces vamos a mirar cómo funciona un sistema abierto. Entonces, cuando ya tenemos un sistema abierto, la frontera tiene entradas y salidas. Y entonces hemos de considerar que hay masa de entrada, que esa masa de entrada ha de tener algunas propiedades para valorarla energéticamente. Habrá masa que sale, que también tendrán propiedades para valorarse energéticamente. Nos pasará que ya fluirá el calor. Miren que ya estoy utilizando la palabra flujo, o sea, valorándolo en el tiempo. Qué tan rápido, qué tan lento fluye el calor. Así como también el trabajo, qué tan rápido entra el trabajo o qué tan rápido produce trabajo el sistema. Al sistema ya aquí lo llamamos con un nombre distinto, lo llamamos volumen de control. Y miren que todo está hablándose en flujos. ¿Por qué? Porque ya depende del tiempo, qué tan rápido entre una masa con una cierta energía, qué tan rápido salga una masa con una cierta energía, qué tan rápido fluye el calor a través de las paredes, qué tan rápido fluye el trabajo a través de las paredes. Eso se llama entonces un sistema abierto. Y esta consideración de sistema va ligada al concepto de estado. ¿Y qué es un estado? Un estado es como una fotografía que usted le tome al fenómeno. Y como es una fotografía, usted lo único que puede hablar es de lo que está en la foto. No puede hablar de cosas que usted piense que ocurrieron antes, ni puede hablar de cosas que usted piense que han de ocurrir después de lo que está en la foto. Solo puede hablar de lo que esté en la foto. Esa es la condición. Entonces a eso se refiere la palabra estado. Vemos fotos. Y solo hablaremos de proceso, como en un sistema abierto, cuando hayamos tomado cierta cantidad de fotos, y solo describiremos a partir de los cambios que se observen en esas fotos. Nada de cosas que se presuman que suceden o que en medio de una foto y otra ocurrió algo, no.
porque no tenemos evidencia de eso. Esa es la forma de la modelación. Y eso en donde se va a ver palpado, en un segundo concepto que se va a llamar primera ley de la termodinámica. Entonces, la primera ley de la termodinámica, que nos dice, para un sistema cerrado, lo que tenemos que considerar es esto, y es muy importante, y lo dije en la frase anterior. Solo cuando desde los alrededores observemos cambios que sean cuantificables, medibles, observables, entonces diremos que al interior del sistema ocurrió algo. Y que los cambios que fueron observables en los alrededores son iguales entonces a los cambios que se asumen ocurridos al interior del sistema. ¿Eso qué me está diciendo? Miremos en el caso del sistema cerrado. El caso del sistema cerrado me dice: la diferencia entre el calor que fluye a través de la frontera y el trabajo que fluye a través de la frontera será la diferencia que hay entre el nivel inicial de energía cuando medimos un estado comparado con el nivel final de energía cuando medimos otro estado. O sea que si hay dos fotos distintas en un sistema cerrado, es porque necesariamente hay en el exterior unos cambios y que esos cambios son iguales a lo que ocurrió adentro. Pongo un caso. Vamos a la cocina mientras están en proceso y está puesta la olla pitadora en la estufa. Nosotros no podemos ver cómo se mueve la comida dentro de la olla pitadora, porque no hay ollas pitadoras transparentes. La frontera será la olla, el sistema será la comida que está al interior procesándose. Pero nosotros asumimos que la comida está caliente porque afuera sentimos el calor. Sentimos que adentro hay unos ruidos. Entonces se está moviendo la masa. ¿Por qué? Porque sentimos esos ruidos desde afuera. Si no sintiéramos los ruidos desde afuera y no sintiéramos el calor desde afuera, no sabríamos qué está pasando al interior de la olla. Por eso es que su mamá, cuando está pidiéndole ayuda a usted frente a algo en la cocina y ella ha puesto la olla pitadora, pregunta: ¿usted escuchó pitar la olla? Porque si hubo ese cambio en el exterior, cuando una olla pita, lo que popularmente llamamos nosotros pitar, es porque hubo un incremento de la presión del agua convertida en vapor dentro de la olla. Una presión que debe liberarse antes de abrir la olla. Y por eso es que se levanta una valvulita automáticamente y sale esa masa de vapor. Pero si usted no la escuchó, usted está con la desconfianza. ¿Será que puedo abrir la olla o será que no la puedo abrir? ¿Cuál es la prevención que tomamos nosotros de nuestra forma criolla de hacer las cosas? Vaya, coja un tenedor y palanquee la válvula y levántela. Y a veces ha sucedido que esa ha sido la forma de evitar un accidente. Porque de pronto en el proceso de lavado de la olla se falló en limpiar los conductos por los que sale el vapor. Por pereza, por desidia, por lo que sea, porque botaron el alambrito, lo que haya sido. Entonces no hubo posibilidad de que la olla liberara su presión. Y si usted abre la olla así, tal cual, la comida le llega automáticamente a la cara. O sucede aquello de las ollas pitadoras voladoras que terminan en los techos. Entonces, miren que en eso hemos avanzado en nuestra tecnología. Ahora vamos a cualquier almacén a comprar una olla pitadora y nos aparece. Hay un modelo de Imusa que tiene algo que parece el tenedor. Una cosa zapote ahí encima. Y uno la debe mover para poder abrir la olla. Y eso lo que hace es hace el mismo efecto de palanca sobre la válvula y con eso se podría asegurar de si hay salida o no.
Hay otro tipo de ollas más modernas, para más finos, que tienen como 3 válvulas. Y si las 3 válvulas no se han accionado, no se liberan los seguros de la tapa de la olla. Entonces, miren que sí es algo que podemos realizar. ¿A través de qué? De considerarlo como un sistema cerrado. Ahora, como un sistema abierto, porque la misma olla cuando ya abre la válvula se convierte en un sistema abierto. ¿Por qué? Porque los huequitos se convierten en un vaso comunicante entre los alrededores, que es afuera de la olla, con el sistema o volumen de control, que es el interior de la olla. Y entonces en un sistema abierto, ¿qué hemos de considerar? Miren, no solo interviene el flujo de calor y el flujo de trabajo, sino la energía que haya entrado con la masa de entrada y la energía que haya salido con la masa de salida. La conjunción de todos esos 4 elementos trae como resultado la variación con respecto al tiempo de la energía al interior del volumen de control. Cuando tenemos un sistema estable o cuando vayamos a designar para modelar un sistema estable, es cuando esto se va a hacer igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones dentro del volumen de control se mantienen estables. ¿Cómo así? Sí, está fluyendo calor, estás realizando trabajo, hay energía que entra, hay energía que sale, pero siempre se mantienen esos valores constantes. Al mantenerse todos esos valores constantes, vamos a terminar en que entre el calor y el flujo de trabajo, el flujo de calor y el flujo de trabajo, pues terminarán siendo la diferencia entre la energía de salida menos la energía de entrada. O sea que los que vienen desde el exterior, que es la energía de entrada, propicia que hayan cambios dentro del sistema, fluye el calor, fluye el trabajo y lo restante se va como energía de salida. ¿Para qué? Para que al interior no haya cambios. Por ejemplo, yo no podía decir, no, es que voy a meter más masa de agua a un tanque que tiene entrada y salida y voy a restringir su salida. No puedo. ¿Por qué? Porque entonces el tanque se va a llenar y se va a reventar. Pero si usted mantiene un flujo constante entre la entrada y la salida, pues entonces siempre se va a mantener al mismo nivel. Más o menos hablando sobre eso. Ya lo veremos en la aplicación más al detalle. ¿Qué sucede en la olla pitadora cuando se levanta la válvula? Sale masa. Y cuando sale esa masa, ¿qué sucede con la presión dentro de la olla? Disminuye. Y cuando disminuye, el peso de la válvula es suficiente para volver a tapar el huequito y vuelve y se sella. Y cuando vuelva a coger la presión suficiente para levantar la válvula, vuelve a escapar. Por eso es importantísimo no dejar cambiar la válvula de una olla. Es que tengo varias ollas, entonces yo puedo intercambiar las válvulas. No, porque cada olla está calculada de acuerdo a su válvula, a su peso. Bueno, ya teniendo en cuenta cómo vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica, vamos entonces a información clave para el manejo de las tablas. Y vamos a reconocer un tema que ya hemos venido trabajando. El primero de ellos son las propiedades de las sustancias puras y comenzaremos con las más importantes, que son la temperatura y la presión. Lo que ven allí en pantalla es el diagrama de fases del agua. Ya lo hemos explicado, que entonces esas dos líneas que parecen como un vaso, esta línea que acabo de rayar es la frontera entre la fase sólida y la fase líquida. La fase sólida para nosotros llama el hielo y la líquida pues es la forma habitual en que conocemos al agua. Y la frontera que voy a rayar es la separación principal entre el estado líquido y el estado gaseoso, al que llamamos popularmente vapor.
Claro que también hay un pedazo de separación entre el estado gaseoso y el estado sólido en muy bajas presiones y temperaturas. Principalmente son las dos fronteras las que vamos a trabajar. ¿Y cómo funciona este diagrama? Pues como un plano cartesiano común y corriente. A mí me dan un valor de temperatura, me dan un valor de presión. Yo cruzo esas dos coordenadas. ¿Y dónde me dio? Me dio aquí. ¿Y esa zona qué es? Líquido. Ah, bueno, entonces el agua bajo esa condición de temperatura y presión, porque son hermanitas esas variables, debe ser estado líquido. Entonces vamos a hacer un experimento que ocurre habitualmente en nuestra casa, que es poner a hervir agua. Tenemos una ollita. A esa ollita le vamos a echar agüita y le metemos candela, típico en la estufa. El calor que sale de la llama pasa a través de la pared de la olla y calienta el agua. Entonces, cuando comenzamos el experimento, hemos sacado agua de la llave para ponerle a esa olla. ¿A qué temperatura, a qué presión está el agua? Está a presión atmosférica. ¿Y a qué temperatura está? Pues está la temperatura ambiente. Esas condiciones para nosotros eran el punto 1. ¿Qué va a pasar? La olla la tengo así, abierta a la atmósfera. Cualquier cosa que estamos hirviendo ahí, cocinando en la estufa. A medida que le metemos fuego, ¿qué va a pasar? ¿Aumentará la presión? No va a aumentar la presión porque está en contacto con la atmósfera y es el aire el que le está haciendo fuercita a ese agua para evitar que salgan partículas de ahí líquidas y se conviertan en vapor de manera libre. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a energizar ese agua. Le estamos metiendo calor. Y al meterle calor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar a cada gotica de líquido a la condición de que sea propicia para que tenga la capacidad de pasar la frontera y llegar al estado gaseoso. Es decir, vencer a esta presión. Le estamos inyectando calor. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a vencer? Pues tenemos que a esa presión llevar el agua a una cierta temperatura, temperatura 2, que se va a llamar temperatura de saturación. ¿Y cómo la vamos a definir? Como la temperatura mínima que debe tener el agua a esa presión que está para poder empezar a pasar de líquido a vapor. Ese es nuestro punto 2. Empieza a darse la mezcla. Lo que típicamente vemos en nuestra casa, como decir, ¡ay, está hirviendo el agua! Sí, está hirviendo el agua. Y entonces usted, ¿qué observa? Ve vapor, o sea, agua en estado gaseoso, y ve líquido. Entonces, lo que usted ve como líquido está en el estado 2 y lo que ve como gas está en el estado 3. Ay, pero mire que viendo ese diagrama, estos dos puntos están prácticamente en el mismo sitio. Sí, están prácticamente en el mismo sitio. Es como no estar parado en el cerco, pero no estar a un lado o a otro lado del cerco, pero ahí, al ladito del cerco. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Porque es que cada líquido tiene que recoger algo que se llama el calor latente de vaporización. Es una cantidad de calor muy importante que debe tomarlo desde lo que viene de la llama para que ese líquido tenga la capacidad de romper sus enlaces entre una molécula y otra de agua para coger distancia entre ellos, y al tener distancia entre ellos ya va a dejar de estar en la cohesión que muestra un estado líquido, que sean así, a pasar a distanciarse más, y entonces ya este distanciamiento hace que se convierta al estado gaseoso. Y si usted ya y entonces ahí que observamos, venga, pero ¿por qué no cambia la temperatura si usted le está inyectando calor?
no cambia porque precisamente ese calor que primero se utilizó para calentar el agua hasta la temperatura de saturación, ahora se utiliza para que cada molécula de agua recoja ese calor y se convierta en vapor, lo que no deja que suba la temperatura. Por eso, para nosotros, en nuestro modelo de análisis, la evaporación va a ocurrir a una presión constante y a una temperatura constante. Ya cuando yo tenga todo como vapor y pretenda calentarlo más, entonces ya veré cómo se sube la temperatura y se consolida como vapor en el estado 4. Y a ese le vamos a llamar un vapor sobrecalentado. ¿Por qué sobrecalentado? Porque recuerden que la palabra sobre significa por encima. ¿Por encima de quién? Por encima de la saturación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que cómo podré yo definir la diferencia entre un líquido y un vapor. Muy sencillo. Usted le da la presión y usted inmediatamente busca la temperatura de saturación que corresponde a esa presión. Si la temperatura a la cual está la muestra de su agua está por debajo de la saturación, usted tiene un líquido. Pero si la temperatura del agua está por encima de la saturación, usted lo que tiene es un vapor. O sea, de que yo voy a buscar, para la presión que tiene mi muestra de agua, buscaré la respectiva temperatura de saturación y empezaré a comparar. Es que la temperatura, tengo una presión 20 bar, temperatura de saturación 179 grados centígrados. Resulta que la muestra de agua mía está a 20 bar de presión, pero a 150 grados centígrados. Sencillo, es un líquido. Pero es que no está a 150, perdón, está a 230 grados. Es un vapor. Y cuando decimos líquido o vapor, ¿qué líquido y qué vapor? Vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque está por encima de la temperatura de saturación. Y líquido subenfriado. ¿Por qué? Porque sub significa por debajo. ¿Por debajo de quién? Por debajo de la temperatura de saturación. Y esas convenciones las he escrito en rojo aquí. Oiga, ¿y qué es líquido saturado y vapor saturado? Es cuando está en el punto 2 y en el punto 3. Y cuando aparecen los dos, entonces era una mezcla saturada, donde lo que está en líquido está en condición de líquido saturado y lo que está en vapor está en condición de vapor saturado. Ahora veremos qué diferencia habrá en las condiciones. Pero resulta que en la industria utilizamos otra forma para pasar de líquido a vapor con respecto al agua. Por ejemplo, en la industria azucarera, yo creo que todos han hecho el experimento de tomar azúcar, colocarla en una cuchara y calentar la cuchara por debajo. ¿Qué le va a pasar al azúcar? Se quema. Cuando usted tiene cristales de azúcar y le sube la temperatura, se quema. Que es lo mismo que sucede cuando usted va a un parque a recrearse y compra algodón de azúcar. Y vaya, mire la vasija donde el señor le produjo ese algodón de azúcar. Hay un borde negro. ¿Por qué? Porque parte del azúcar se quemó para poder sacar su copo de azúcar así que le queda color rosadito, que la mayoría de veces le echan ese tinte rosadito. Entonces, para evitar que eso le suceda al azúcar cuando se está fabricando, lo que se hace no es calentar, lo que se hace es disminuir la presión y es recorrer el camino que vemos entre los puntos 1 y 7. Y entonces miren, volvemos al punto 1. Pero yo empiezo a bajar la presión. ¿Cómo bajo la presión? La presión la bajo cuando le saco aire a algo. Eso ocurre en recintos cerrados. No lo podemos hacer con el experimento de la ollita abierta. Si a algo que está encerrado, un líquido que está encerrado, le sacamos el aire, entonces empieza a bajar su presión. ¿Hasta que llega a dónde? Hasta que llega a la presión de saturación.
Y ahí reconocemos que lo que esté en líquido es líquido saturado y lo que esté en vapor es vapor saturado, porque está en condición de saturación. ¿Hasta qué presión la bajó? Hasta la presión de saturación. ¿Y cómo es la presión de saturación? Porque como usted conoce la temperatura, va y busca cuál es la presión de saturación que corresponde a esa temperatura. Y ahí sabrá usted que está en la frontera. Así como en el caso anterior teníamos la presión y buscamos la temperatura de saturación, ahora tenemos la temperatura y buscamos la presión de saturación. Si la presión la sigo bajando, si le sigo sacando aire, voy a llegar a una presión por debajo. Y esa presión por debajo de la saturación me indica que ya estoy en estado de vapor. Entonces miren que la convención cómo va a funcionar. Yo para la temperatura busco la presión de saturación. Si la presión sigue estando por encima, si la presión de la muestra de agua sigue estando por encima de la presión de saturación, está en estado líquido. Pero si la presión está por debajo, está en estado de vapor. ¿Cuál vapor? Vapor sobrecalentado, no tiene otro nombre. Pero en el líquido podríamos decir que se llama un líquido que tiene más presión que la presión de saturación. Entonces por eso lo llaman comúnmente líquido comprimido. Entonces miren que el 5 y el 6 vuelven a ser líquido saturado y vapor saturado. Y el 7 un vapor sobrecalentado. Oiga, pero este vapor sobrecalentado es menos caliente que el otro por hervir. Sí, es menos caliente. Y eso se va a ver representado en las propiedades adicionales que vamos a valorar. En el caso de la potencia de vapor, es decir, cuando queremos generar vapor para que mueva una máquina, el vapor que necesito no es el tipo vapor 7. El vapor que necesito es el tipo vapor 4, que venga asociado al hecho de haber calentado y haber generado una gran temperatura en él. Porque eso es lo que va a mostrar la energía interna que va a tener. Una energía interna a la cual nosotros vamos a llamar entalpía. Bueno, visto eso en el diagrama de fases, miremos, hagamos como un zoom. ¿Un zoom en dónde? Un zoom entre 2 y 3 y un zoom entre 5 y 6. Y eso lo vamos a ver en las gráficas a la parte de abajo. Entonces miremos. Miremos el zoom entre 5 y 6. Esta línea azul, que la estoy repintando aquí para que se observe bien. Esa línea azul es una línea de temperatura constante, es decir, todo proceso que ocurra a lo largo de esa línea va a mantener constante su temperatura. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos un punto 1 y mire que en el punto 1 pues la presión está por encima de la presión de saturación. La presión bajó y llegó al punto 5. Y entre el punto 5 y el punto 6 hay una transición, miren. Y esa transición hace que haya cambios en otras variables, en otras propiedades termodinámicas. Y esas variables en las termodinámicas se van a llamar volumen específico, energía interna, entalpía, que es la que nos va a importar en este estudio, y entropía. El volumen específico es el volumen que ocupa cada muestra de masa. La energía interna tiene que ver con la energía atómica. La energía llamada entalpía también es una energía como interna, pero es la que está el fluido en capacidad de transformar en trabajo o en calor. Y la entropía es una medida como del desorden con el cual esa energía pretende transformarse. También hay como calidades de energía. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de entalpía, ¿usted qué encuentra aquí? Que la entalpía del líquido comprimido o su enfriado es un valor, pero la del líquido saturado es un poco mayor. Pero cuando hace la transición entre líquido y vapor, su entalpía aumenta. Y si seguimos y vamos hasta el vapor sobrecalentado, pues su entalpía todavía será mayor. Eso si estamos valorando
teniendo quieta la temperatura y moviendo la presión o teniendo como factor de comparación la presión. Y si nos vamos al experimento proveniente de la ollita, que es cuando dejamos la presión constante pero modificamos la temperatura y será el factor de decisión, ¿qué hemos de tener? Tenemos un líquido subenfriado. Le empezamos a inyectar calor y le subimos la temperatura hasta la temperatura de saturación y llegamos al punto 2. Y mire que del punto 2 al punto 3 hay una transición. Y esa transición es en la que se mueven las mezclas. Es decir, usted no va a tener una propiedad de mezcla en el sentido de decir, veas que yo encontré una muestrica de agua que no sé decir si es vapor o es líquido y entonces yo diría que tiene tal propiedad, tal valor de la propiedad. No. Hay una ponderación en donde lo que esté como líquido tiene la propiedad del líquido saturado y lo que esté como vapor tiene la propiedad del vapor saturado. Y miren que la propiedad del vapor saturado es mayor que la del líquido saturado, a pesar de que esos cambios ocurran sin que haya cambio ni en la presión ni en la temperatura. Y cuando ya tenemos todo como vapor saturado y lo seguimos calentando, vamos a obtener un vapor sobrecalentado. Entonces miremos que los tres protagonistas fundamentales para nosotros aquí van a ser la presión, la temperatura y la entalpía. En nuestro caso, en el estudio que vamos a hacer para determinar un estado termodinámico, es lo que yo le puedo extraer a una foto que yo le tome a una sustancia, diciéndolo pues en sentido figurado una foto. Y recordemos entonces cómo es que nosotros medimos temperatura y cómo es que medimos o caracterizamos presiones. La temperatura ya hemos estudiado que hay dos familias. La familia del sistema internacional y la familia del sistema inglés. Entonces, en la familia del sistema internacional tenemos escala Celsius y está la escala Kelvin, y en la del sistema inglés o sistema americano, entre comillas, tenemos el grado Fahrenheit y el grado Rankine. Las escalas de grados Kelvin y grados Rankine son escalas absolutas, es decir, todos solo tienen valores positivos y por eso arrancan en cero. Mientras la de grado Celsius y la de grado Fahrenheit serán medidas relativas. ¿Relativas a quién? A temperaturas intermedias en especial. Para el caso de los grados Celsius, la temperatura de congelación del agua. Para el caso de los grados Rankine, la temperatura de hipotermia humana. Ahí es donde aparece el 32. Ya hemos hecho ejercicios de cómo hacer conversiones entre las temperaturas, o sea que es un tema que los tenemos muy presente. Y con respecto a la presión, ¿qué va a ocurrir? Tenemos dos casos. Cuando la presión real es mayor que la presión atmosférica y cuando la presión real es menor que la presión atmosférica. Cuando es mayor, ¿qué vamos a tener? Pues que la presión real es la suma de dos lecturas. La presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Cómo así que manométrica? La que se lee con un manómetro. Y un manómetro es un típico medidor de presión, como el que nos colocan en el brazo cuando vamos al hospital. Ese es un manómetro. ¿Y qué mide él? La diferencia que hay entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Y en el otro caso es cuando tenemos que la presión absoluta es menor que la atmosférica. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos presión atmosférica, pero queremos bajar la presión, es decir, sacarle aire. Eso se llama técnicamente una condición de vacío. Entonces, si usted empieza a sacarle presión, llamada presión de vacío, va a obtener la presión absoluta o presión real. Entonces miren, en el primer caso, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Pero en el segundo caso, la presión absoluta
es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Y con eso es que logramos tener casos donde hay presión absoluta real por encima de la atmosférica, presión absoluta real por debajo de la atmosférica. Estos son los conceptos que hemos de necesitar para poder empezar a estudiar las tablas de vapor. En la presentación que sigue viene entonces el uso extensivo de las tablas de vapor, pero había que hacer un repaso de todos estos elementos. Ya seguimos entonces. Ya en la segunda parte del video vamos a mirar cómo se manejan las tablas de vapor, o sea, las tablas en las cuales está consignada la información referente al valor de las variables termodinámicas principales. Revisemos temperatura, presión, volumen específico, energía interna específica, entalpía específica, entropía específica. Para el caso del estudio que vamos a realizar, que son balances de masa y energía para hacer aplicación de la primera ley de termodinámica, vamos a tener en cuenta tres de ellas: la temperatura, la presión y la entalpía. Y recordemos que la entalpía tiene entalpía de líquido subenfriado o líquido comprimido de acuerdo al contexto, líquido saturado, vapor saturado, vapor sobrecalentado. ¿Y en qué unidades se van a medir? La temperatura se va a medir en grados Celsius, la presión en bar, el volumen específico en metros cúbicos por cada kilogramo, la energía interna específica en kilojulios, julios es unidad de energía, por cada kilogramo de masa. La entalpía específica, kilojulios por cada kilogramo, la misma medida de la energía interna en cuanto a unidades, porque tiene que ver con la energía que puede ser transferida como calor o como trabajo. Y la entropía en kilojulios por kilogramo por grados Kelvin. Para nosotros en nuestro estudio vamos a cifrarnos en tres variables: la entalpía específica, la presión y la temperatura. Detalle muy importante: de cada una de estas variables encontramos que nos presentan el valor de líquido saturado y el valor de vapor saturado. ¿Y cómo lo vamos a distinguir? Por esta convención que tenemos acá. Cuando veamos una variable con su índice F, se está refiriendo a la propiedad en líquido saturado. Y cuando tenga su índice G, se está refiriendo a la propiedad cuando es vapor saturado. O sea, de que si me dicen HF, me están diciendo entalpía del líquido saturado a esas condiciones de temperatura y presión. Y si me dicen HG, me están diciendo entalpía pero de vapor saturado. Venga, pero es que aparece una tercera, es que HFG es la resta entre las dos. ¿Y por qué esta resta es importante? Porque esta resta se refiere a algo que se llama el calor latente de vaporización. ¿Cómo así que calor latente? Es un calor que va a ingresar a la sustancia sin necesidad de generar cambio en la temperatura, porque lo que está propiciando es, si yo tengo un líquido saturado y le ingresa el calor latente, lo va a convertir en vapor saturado. Y si yo tengo un vapor saturado y le retiro el calor latente, se va a convertir en líquido saturado. O sea, la transformación de fase ocurre porque hay o entrada o salida del valor denominado calor latente de vaporización. Y claro, matemáticamente pues corresponde la resta de los dos valores. Entonces vamos a familiarizarnos con la información que aparece en las tablas.
¿Qué nos dice las tablas entonces? Nos da, primero dice tabla A12. Recordemos entonces que las tablas de vapor son un archivo digital que les envié al WhatsApp hace un ratico y también recientemente. Ese archivo, aclaro en la nota, que solo se deben tomar en consideración las 9 primeras páginas. El archivo tiene como 50 páginas, pero solo se necesitan las 9 primeras, no más. ¿Por qué? Porque el estudio lo vamos a hacer a partir del agua, no de otras sustancias, sino del agua. Y las propiedades del agua se encuentran consignadas en esas 9 primeras páginas. Teniendo esto ya en cuenta, y que estas tablas las deben portar por el resto del año lectivo y comienzo del otro, porque son varios los temas que tenemos que trabajar con esa copia. Las primeras 2 hojas, las primeras 2 páginas para ser preciso, habla sobre la tabla A12. Y esa tabla A12 dice propiedades del agua en saturación, tabla de temperatura. Es decir, esa tabla nos muestra los valores de referencia entre el punto 2 y el punto 3, si estamos hablando de la línea roja que veíamos en el diagrama de fases, o estamos hablando de el punto 5 y el punto 6 sobre la línea azul cuando estábamos en el mismo diagrama de fases. En la primera, cuando es la línea roja, es cuando mantenemos constante la presión y modificamos la temperatura, es decir, tomamos como criterio de decisión la temperatura, y en la línea azul es cuando dejamos quieta la temperatura y tomamos en consideración como comparación la presión. Entonces, aquí nos dice tabla de temperatura, ¿por qué? Porque la primera variable que aparece a la izquierda dentro de la tabla es la temperatura. La segunda que va a aparecer al lado es la presión. ¿Pero cuál presión? La presión de saturación que corresponde a esa temperatura en especial. Por ello, cuando tengamos que definir si una muestra de agua que está a unas ciertas propiedades de presión y de temperatura, me ponen a decir, oiga, defina si está en estado líquido, líquido o enfriado, está en estado de vapor, vapor sobrecalentado, o está en estado de saturación, que eso me daría la posibilidad de que fuera líquido o vapor o mezcla dependiendo de las propiedades que vamos a ver a continuación. Pues yo lo que hago es dejar quieta la temperatura, busco esa temperatura en la tabla y comparo la presión de saturación que aparece en la tabla con la presión de la muestra de agua. ¿Y qué va a suceder? Como lo vemos en el diagrama de fases. Si la presión de la muestra de agua está por encima de la presión de saturación, tenemos un líquido. Pero si está por debajo, tenemos un vapor. Entonces, por ello, miren que les digo, la primera información, temperatura. La segunda información, presión de saturación. Aparecen columnas de volumen específico, líquido saturado, vapor saturado. Energía interna, líquido saturado, vapor saturado. Entropía específica, líquido saturado, vapor saturado. Y la que está acá es la que nos concierne, entalpía específica, de líquido saturado, de vapor saturado, y la que está en la mitad es la resta de las dos. Y ahí lo pueden comprobar, porque le puse números para que viéramos el comportamiento de esas variables. Entonces revisemos esa información al detalle. Vamos a borrar un poquito la pantalla. Entonces, ¿qué observamos? Que yo voy a la tabla y me dicen, vean, su muestra está a 40 grados centígrados. Bueno, entonces yo voy a comparar la presión que tiene la muestra con la presión de saturación que dice acá, que en este caso es 0.07384 bar.
tiene un cierto valor de volumen específico si fuera líquido saturado, si fuera vapor saturado. Pero vámonos a la entalpía, que es la que nos importa. ¿Qué tiene entalpía de líquido saturado? 167, una entalpía muy bajita. ¿Por qué? Porque el agua, cuando está en estado de vapor, tiene la capacidad de transmitir en su interior y de transformar en su interior energía disponible para mover una máquina mucho más fácil que el líquido. De ahí lo que vamos a llamar después máquinas térmicas. Entonces lo podemos ver con los valores. Miren que como líquido saturado apenas tiene 167 unidades de energía por cada kilogramo, pero como vapor saturado tiene 2574.3, mucho más. La resta entre los dos da 2406, el calor latente de vaporización. Pero entonces a mí me dicen, y compárelo con uno muestra que tiene 100 grados de temperatura. Pues si tiene 100 grados de temperatura y tiene la presión de saturación, miren con la presión que si sube la temperatura, sube la presión, leyes de los gases ideales que ya revisamos. Miren lo que pasa con las entalpías. La entalpía de líquido saturado aumenta. La entalpía de vapor saturado aumenta comparado con las dos lecturas anteriores. Pero el calor latente de vaporización disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque en las gráficas anteriores vimos una cosita con una lomita ahí. Y entonces cuando estamos a bajas temperaturas, aquí es el punto 2 y aquí es el punto 3. Pero cuando estamos a altas temperaturas, aquí es el punto 3 y aquí es el punto 2. Miren que es más estrecho. Y el estrecho de la lomita corresponde al calor latente de vaporización. Miren que es una figura muy ligada a la distribución normal de Gauss. Entonces, esto representa de que cuando tenemos mayores valores de temperatura y presión, es mucho más fácil que el líquido pase a vapor o que el vapor se degrade y se vuelva líquido. Pero cuando estamos a bajas presiones o a bajas temperaturas, la diferencia entre estos dos estados es bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos y buscamos. Cuando nos dicen, compruebe las propiedades termodinámicas de un agua a 40 grados Celsius. Debería buscar el 40. Nos dicen, determine si es líquido, si es vapor o está en estado de saturación. Estaría en estado de saturación si tiene esta misma lectura. Si tiene una lectura por encima de este valor es un líquido, y si tiene una por debajo de ese valor es vapor. Y así. Y si tiene exactamente esa lectura está en saturación y necesitaríamos un tercer valor de cualquiera de las propiedades. Eso por las dos primeras hojas. Ahora vemos unos ejemplos donde tocamos específicamente datos de allí. La tercera y la cuarta hoja se refiere a la tabla A13, y en la tabla A13 dice propiedades del agua en saturación, pero dice tabla de presión. ¿Por qué tabla de presión? Porque significa que su primer valor es la presión. Se me hizo más fácil buscar la presión y comparar por temperaturas. Entonces, ¿qué temperatura aparece aquí? La temperatura de saturación. Y aparecen las otras 4 variables con su misma diferenciación entre líquido saturado y vapor saturado. Volumen específico de líquido y de vapor. Energía interna de líquido y de vapor. Entalpía específica de líquido y de vapor y el calor latente. Entropía específica de líquido y de vapor. ¿Y cómo la podemos leer entonces? Diríamos, mire, tenemos una muestra de agua a 100 bar de presión, pero una temperatura de 280 grados Celsius. Mire, la temperatura de saturación es 311. O sea que aquí vamos a comparar es por temperaturas. Es decir, el caminito que hacíamos en el diagrama de fases entre los puntos 2 y 3. Entonces, ¿qué va a pasar?
del 1, 2, 3 y 4. Como dice que tiene 280 grados Celsius y resulta que la temperatura de saturación es 311.1, pues la temperatura de la muestra es menor que la temperatura de saturación, o sea, menor que la mínima necesaria para volverse vapor. Por tanto, es un líquido. ¿Líquido qué? Subenfriado. ¿Por qué subenfriado? Sub significa por debajo de la temperatura de saturación. Si me dicen, vea, es que tengo la muestra de agua a 100 bar de presión y 311.1 de temperatura, entonces al ser los dos valores iguales entre la muestra y lo que está en la tabla, vamos a decir que está en estado de saturación y necesitaríamos un tercer valor para poder definir si está en estado de líquido saturado, si está en estado de vapor saturado o está intermedio. Supongamos que nos dijeron, vea, es que tenemos una muestra de agua a 100 grados, a 100 bar de presión, a 311.1 grados Celsius y a una entalpía de 1900 kilojulios por kilogramo. Ya me dieron tres valores. Seña de que está en saturación, pero yo lo compruebo. Veo que los dos primeros corresponden a los dos que están acá. Por tanto, está en estado de saturación. Pero comparo y digo, la de líquido saturado dice 1407. Si toda la muestra de agua estuviera en el estado de líquido saturado, tenía entalpía 1407. Si toda la muestra tuviera vapor, estaban en 2724. Como dijo 1900 está como a la mitad de camino entre uno y otro. Como está como a la mitad de camino, casi que podría asegurar de que lo que tenemos es una mezcla saturada de líquido y vapor, así como cuando destapamos una olla en la cocina y vemos que hay líquido, pero también hay vapor que está burbujeando. Y que más o menos la mitad es líquido y la mitad es vapor. La mitad líquido tiene las propiedades de líquido y la mitad vapor tiene las propiedades de vapor. No hay una muestra de agua que tuviese la propiedad de 1900, no. El valor 1900 fue la ponderación de tener la mezcla de esos dos estados. Y si me hubieran dicho, no, lo que tenemos, perdón, una equivocación, tenemos presión 100 bar, pero temperatura 500 grados Celsius. Como esa temperatura está muy por encima de la de saturación, que apenas es 311.1, pues sabemos que está en estado de sobrecalentamiento. Es un vapor sobrecalentado. Y esa es precisamente la tabla que sigue. Las siguientes 4 hojas en la copia traen este formato de tabla. Vamos a verlo en detalle. Vienen tablas paralelas, una al lado de otra, donde miren que ya no hacen distinción entre líquido saturado y vapor saturado. ¿Por qué? Porque no hablan de datos de la saturación. Hablan solo de datos del estado de vapor sobrecalentado. Nos colocan el renglón de saturación, pero esos datos corresponden a los del vapor saturado, porque en este caso estamos valorando el estado como vapor. Entonces, vemos que a la izquierda aparece la temperatura. En este segundo renglón aparece el valor de la presión. Y así hay múltiples valores de presión, que es 0.5, que es 7, que 10, que 20, que 30, que 50, que 100. ¿Por qué? Porque los valores se van a distinguir por la presión. En este caso tomamos como ejemplo la tablita que decía presión 7 bar. Y nos indica que la temperatura de saturación es 164.97. Como este es 164.97, las temperaturas que tienen que haber aquí tienen que ser necesariamente superiores para poder hablar de sobrecalentamiento. Aquí ya la presión está establecida, buscamos la temperatura y no vamos a buscar la propiedad. Me dicen, vea, tenemos una muestra de agua a presión 7 bar y 600 grados Celsius. Pues usted sabe de una que eso es un vapor sobrecalentado, porque dice que la temperatura de saturación es 164 y usted está hablando de 600. Está sobrecalentada.
Y con ese yo ya me puedo venir a la tabla y buscar la entalpía, tercera columna, y decir, la entalpía de esa muestra de agua es 3700.2 kilojulios por kilogramo. Ahí ya es que estamos buscando los valores tipo 4 o tipo 7, de acuerdo a la ruta que vimos en los diagramas de fase. Y la última página trae una tabla similar a esta, pero no con vapor sobrecalentado, sino con líquido comprimido o líquido subenfriado, como usted lo quiera entender. Aquí la vemos entonces, dice propiedades del agua, líquido comprimido. Entonces, ¿qué nos dicen? También viene un poco de tablas, vienen con la temperatura al lado izquierdo. Y nos dicen, en este segundo renglón, nos aparece el valor de la presión. Y nos va a decir que la temperatura de saturación son 290.59. Y las propiedades que aparecen allí en la saturación son las del líquido saturado. Ahora, miremos qué sucede con los valores. Miren que tengo temperaturas no por encima de la saturación, sino por debajo, porque para que sea líquido subenfriado o comprimido, de acuerdo al contexto, deben tener una temperatura inferior a la temperatura de saturación. Por la temperatura de saturación es 290, miren que aquí estamos hablando de 220 y de 260. Donde observamos que el comportamiento de las variables que nos dicen, así, a medida que la entalpía sube la temperatura, sube también su valor. Y así los que lo voy a buscar. Entonces me van a decir, oiga, es que tenemos una muestra de agua a presión 75 bar, miren que es una presión muy alta, que es precisamente 75 veces la presión atmosférica, y una temperatura de 220 grados Celsius. Entonces, como vemos que la temperatura de saturación es 290, al estar 220 por debajo, pues inmediatamente decimos es un líquido subenfriado. Y vamos a la tabla y buscamos los valores. Y nos aparece el valor. En este caso, la entalpía sería 945.1. Veamos eso que estoy diciendo con un texto y detalle para que lo veamos despacio. Bueno, voy a reducir un poco acá para que veamos la tabla. Listo. Bueno. Nos dice entonces ejemplos de uso de la información en las tablas. Primero, si una muestra de agua tiene temperatura 40 grados Celsius y una presión absoluta de 0.09 bar, ¿cuál es su estado termodinámico? Entonces dice respuesta, al ver la tabla A12, bajémosla un poquito. Al ver la tabla A12, se encuentra que para 40 grados Celsius la presión es 0.07384. Como 0.09 es mayor a 0.073, es decir, como la presión absoluta es mayor que la presión de saturación, entonces lo que tenemos allí es un líquido comprimido o líquido subenfriado, como lo quiera manejar. ¿Por qué? Porque es que resulta que para temperatura 40 grados Celsius la presión de saturación es 0.07 y la presión a la cual está la muestra es 0.09, 20% más de presión. Eso garantiza que sea un líquido. ¿Líquido qué? Subenfriado si está comparando por temperaturas o comprimido si está comparando por presiones. Un segundo ejemplo. Si una muestra de agua tiene presión absoluta 100 bar y una temperatura de 330 grados Celsius, ¿cuál es su estado termodinámico?
Respuesta. Al ver la tabla A13 se encuentra que para presión absoluta 100 bar, la temperatura de saturación es 311.1. Estamos refiriendo a estos datos de acá. Y como allí se puede ver perfectamente que 330 grados es mayor a 311.1 grados Celsius, entonces lo que tenemos allí es un vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque su temperatura está por encima de la temperatura de saturación. Y un tercer ejemplo nos dice: si una muestra de agua tiene una presión absoluta de 9 bar y una temperatura de 175.4 grados Celsius, además de una entalpía de 2773.9 kilojulios por kilogramo, ¿qué es? O sea, ¿qué estado termodinámico tiene? Entonces, yo lo puedo hacer con una tabla de sobrecalentamiento, buscando la tabla que corresponda a presión 9. Pero si no las tengo a la mano, me puedo defender con la tabla de saturación. Entonces vamos a la tabla de saturación, porque la de 9 en sobrecalentamiento no la tenemos aquí escrita. ¿Y qué me dice? Dice, mire, para presión 9, la temperatura es 175.4, lo que ratifica entonces que se encuentra en estado de saturación. Pero cuando se encuentra en estado de saturación se abren tres oportunidades: o es líquido saturado, o es vapor saturado, o es una mezcla saturada de líquido y vapor. Y entonces cuando usted tiene esas tres alternativas, necesita tener un tercer valor de propiedad, y es el que nos acaban de dar, 2773.9. Cuando nos vamos a la tabla, encontramos que ese 2773.9 está en Hg. ¿Y Hg qué es? Es la propiedad para el vapor saturado. Por ello podemos decir que la solución es que lo que tiene allí entre manos es un vapor saturado a presión 9 bar y a temperatura 175.4 grados Celsius. Si el valor de H hubiera sido menor a 2773, pero mayor a 792, entonces ahí tendríamos una mezcla saturada de líquido y vapor, con un porcentaje mayor de presencia de vapor si está cercano al valor del vapor saturado, o presencia de líquido saturado si está el valor cercano al del líquido saturado. Con estos ejemplos iniciamos el análisis vía tablas. Por favor, repasar todo este material para que estemos prestos para el trabajo en clase. Muchas gracias.